Buenos días con todos. Vamos a hacer otro repaso de ejercicios tipo examen de física. Entonces, entramos con el primer ejercicio. En un parque de diversiones se colocó un tobogán de plástico como se muestra en la figura, a una altura de 10 metros respecto a una piscina de grandes dimensiones. Si una persona sale desde el borde con una rapidez horizontal de 15 metros por segundo, determina la distancia horizontal en metros a la que cae al agua respecto al borde inferior del tobogán. Considere el módulo de la aceleración de la gravedad como 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces lo que tenemos aquí es un movimiento parabólico, la mitad de un movimiento parabólico. Me está dando la altura, la cual es de 10 metros, me está dando la velocidad inicial, que es 15 metros, y me está pidiendo la distancia a la que llega. Entonces, en el movimiento parabólico, nosotros sabemos que la altura es igual a la velocidad inicial en y por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Como esta persona está saliendo de manera horizontal, la velocidad inicial en y es 0. Entonces automáticamente toda esa parte va a ser 0. Me quedaría que la altura, si reemplazamos que es 10, es igual a 0 por t, más un medio de la gravedad, que también es 10, por el tiempo al cuadrado. Entonces, esta parte se hace 0. Siempre que nosotros tengamos un lanzamiento horizontal, la componente de la velocidad inicial en el eje y va a ser igual a 0. Ahora, me va a quedar 20 es igual a 10t al cuadrado. Ese 10 que está multiplicando pasa a dividir, t al cuadrado ha sido igual a 2, por lo tanto t es igual a la raíz de 2. El ejercicio me está pidiendo que yo calcule la distancia horizontal. Entonces, para calcular la distancia horizontal, nosotros nos vamos a acordar que en el eje horizontal, el movimiento parabólico es un movimiento rectilíneo uniforme. Por lo tanto, tenemos que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo, pero será la velocidad en x por el tiempo. La velocidad en x va a ser 15 y el tiempo es raíz de 2. Por lo tanto, la respuesta será 15 raíz de 2. Siguiente ejercicio. Durante un experimento se coloca un imán en un plano superficial, como se muestra en la figura. Determine la figura que representa mejor las líneas de campo y vectores, fuerza magnética que se generan en torno al imán. Entonces me está pidiendo que yo verifique cuál de todas estas gráficas ejemplificaría mejor lo que es el campo magnético. Primera cosa, esta opción quedaría descartada. Según la teoría, las líneas del campo magnético no se pueden cruzar. Y si nosotros revisamos, podemos ver que aquí las líneas se están cruzando, acá también. Por lo tanto, esa respuesta descartada. Ahora, la respuesta correcta es la opción B. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Si ustedes analizan detenidamente, el tamaño de las flechas cambia. En la parte más cercana al imán, las flechas son más largas en la opción B y en la opción A son más cortas. Por definición, nosotros también sabemos que mientras más cerca estemos del imán, más grande o más fuerte va a ser el campo magnético. Por lo tanto, las flechas deberían ser más grandes. Entonces la respuesta es la opción B. Determine la diferencia de potencial en voltios que experimenta la lámpara ante el paso de la corriente. Por un circuito de iluminación industrial circula una corriente de 50 mA por una lámpara. Esta, al permanecer encendida durante 2 horas, consume 0,22 kWh, como se muestra en la figura. Entonces, el ejercicio me está pidiendo que calcule la diferencia de potencial. Diferencia de potencial es lo mismo que voltaje. Entonces aquí me está pidiendo que yo calcule el voltaje. Ahora, sabemos que el consumo eléctrico simplemente es la potencia multiplicado por el tiempo. Si nosotros reemplazamos, tenemos el consumo, que es 220 kWh. Transformándole a watts sería 0,22 kWh, que transformándole a watts sería 220. Por el tiempo, que es 2 horas, entonces simplemente el 2 que está multiplicando pasa a dividir y la potencia ha sido de 110. Ya tenemos la potencia, 110 watts. Ahora, con esa potencia nosotros podemos utilizar otra fórmula en donde la potencia es el voltaje o la diferencia de potencial por la corriente. Reemplazamos, sería 110 es igual a V por la corriente, que es 500 por 10 a la menos 3. ¿Por qué 500 por 10 a la menos 3? Simplemente porque es miliamperios. Muchísimo cuidado con ese tipo de unidades. Entonces el 10 a la menos 3 sería dividido para 1000. Si nosotros despejamos sería 110 por 1000 dividido para 500, lo cual me va a dar un valor de 220. Ese ha sido el voltaje.
Para cargar la batería de un celular se utiliza un dispositivo que convierte una señal de corriente alterna en una señal de corriente continua, sabiendo el amperaje de la señal. Si una persona verifica con un multímetro que ingresa al cargador una señal de 110 voltios y 0,5 amperios, mientras que la salida al celular es de 5 voltios y 2 amperios, determina la resistencia en ohmios que representa el circuito de corriente continua. A ver, este ejercicio está diciendo que entra corriente alterna y sale corriente continua. La corriente alterna que entra es esta de aquí y la corriente continua que sale es de esta de acá. Ahora me pide la resistencia de la corriente continua, es decir, me pide la resistencia que se va a generar acá. Entonces vamos a utilizar la ley de Ohm, en donde dice que el voltaje es la corriente por la resistencia. Reemplazando o despejando, la resistencia va a ser igual a V sobre I, es decir, 5 sobre 2, lo cual me va a dar 2.5 ohmios. Recuerden que la unidad de la resistencia son los ohmios. Ahora, ¿por qué hemos utilizado los segundos datos y no los primeros? No los datos que tenemos acá. Porque el ejercicio me dice que yo calcule la corriente continua. Entonces la corriente continua es esta de aquí. Si me pidiera la corriente alterna, que es la corriente de entrada, ahí sí utilizaríamos los datos de entrada. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que nos está pidiendo el problema. Siguiente ejercicio. Un controlador de sistemas de suspensión de un automóvil presenta una onda electromagnética que se comporta como una función f de x es igual a seno de x. Si se realizan las mediciones en un dominio igual de 0 a 4pi, como se indica en la imagen, determina la periodicidad de la función para tener un solo intervalo de análisis de datos. El ejercicio me está pidiendo el periodo. Si nosotros nos acordamos de la teoría, recordamos la teoría, el periodo simplemente es el tiempo que se demora en dar una vuelta completa o en generar un ciclo completo o algo. Entonces, la señal seno es una señal que va a subir y bajar, subir, bajar. Pero vamos a llegar hasta un punto en donde se vuelve a repetir la señal, es decir, sube, baja y llega a este punto. Y después, ¿qué va a pasar? Otra vez sube y otra vez baja. Y después otra vez va a subir y otra vez va a bajar. Entonces, la misma gráfica se va a repetir varias veces. Entonces el periodo simplemente iría desde 0 hasta 2pi. Es decir, desde 0 hasta 2pi se va a generar un ciclo y después vuelve a repetirse el mismo ciclo varias veces. Entonces ese sería el periodo de esta función. En un campo eléctrico se desea mover una carga eléctrica desde el punto A hasta el punto B. Para eso se dispone de 3 trayectorias como se muestra en la figura. Determinar cuál de las siguientes enunciados es correcto. El trabajo es 0, ya que es un circuito cerrado. B, se hace más trabajo por la trayectoria 1. C, se hace más trabajo por la trayectoria 3. O D, el trabajo es el mismo por cualquier trayectoria. Me está pidiendo el trabajo. Si ustedes recuerdan la fórmula, el trabajo es la fuerza multiplicado por la distancia. Y lo que podemos ver en la gráfica es que lo que varía es la distancia. Dice que vamos a mover una carga desde aquí hasta acá y tiene 3 posibles recorridos. Entonces lo que va a cambiar es la trayectoria. Sí, es la trayectoria que tiene la partícula para moverse desde el punto A hasta el punto B. Pero, ¿qué va a suceder? La distancia es la misma. No vamos a confundir lo que es trayectoria con distancia. Distancia es la línea recta que separa un punto con otro punto, mientras que la trayectoria son los diferentes caminos que puede coger esta partícula para ir de un lugar a otro. Entonces no importa si se va por el camino 1, por el camino 2 o por el camino 3, la distancia entre una partícula y la otra partícula siempre va a ser la misma. Por lo tanto, el trabajo va a ser el mismo por cualquier trayectoria, ya que el trabajo no depende de la trayectoria, depende de la distancia. Y como ya les dije, trayectoria y distancia son dos conceptos diferentes. Si el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra se puede aproximar a un movimiento circular uniforme, ¿cuál es la dirección de la aceleración centrípeta que posee la Luna cuando gira alrededor de la Tierra? A ver, me está pidiendo que analice sobre la aceleración centrípeta. Si ustedes recuerdan, la aceleración centrípeta es una aceleración que siempre apunta hacia el centro del movimiento. Entonces vamos a suponer que tenemos aquí un planeta. La aceleración centrípeta, primera cosa, siempre va a apuntar hacia el centro. Y segundo, siempre va a ser tangencial o perpendicular a la velocidad. Entonces veamos la opción A. Dice, tiene dirección opuesta a la velocidad y es tangente a la trayectoria circular. Eso no está correcto.
no va a ser opuesto a la velocidad. B, tiene la misma dirección de la velocidad y es tangente a la trayectoria circular. Tampoco está correcto. Opción C, es perpendicular a la dirección de la velocidad y se dirige hacia el centro de la Tierra. Hasta aquí vamos bien. Me dice que es perpendicular a la dirección de la velocidad. Vamos bien, perpendicular significa que forma un ángulo de 90 grados, entonces vamos bien. Ahora dice se dirige hacia el centro de la Tierra. Entonces esta de aquí también está correcto. Y por último, la opción D dice que es perpendicular a la dirección de la velocidad y se dirige con dirección opuesta hacia la Tierra. Esa también está mal, ya que no se dirige en dirección opuesta, se dirige hacia el centro de la Tierra. Por lo tanto, esa sería nuestra respuesta. Un satélite y un planeta de masa m y 4m se encuentran separados por una distancia r. Si la fuerza de atracción gravitacional que experimenta el cuerpo de masa m debido al cuerpo de masa 4m es de F1 y la fuerza de atracción gravitacional que experimenta el cuerpo de masa 4m por consecuencia del cuerpo de masa m es de F2, ¿cuál de las siguientes es la relación que existe entre las fuerzas? A ver, nos está diciendo que nosotros tenemos dos cuerpos, un cuerpo de masa m y un cuerpo de masa 4m. Ahora, me dice que la fuerza de atracción gravitacional que experimenta el cuerpo de masa m debido al cuerpo de masa 4m es F1. Y la fuerza que experimenta el cuerpo de masa 4m debido al cuerpo de masa m es F2. Me dice que analice qué sucede con estas fuerzas. Si F1 es mayor que F2, F1 es menor que F2 o F1 es igual a F2. Por definición, F1 es igual a F2. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando de fuerza gravitacional y la fuerza gravitacional es la fuerza que se ejerce entre dos planetas o entre dos cuerpos. Va a ser exactamente la misma en cualquiera de los dos cuerpos. No importa en qué cuerpo analicemos, la fuerza va a ser exactamente la misma. Lo que puede cambiar es la dirección, o mejor dicho el sentido, es decir, el uno va a estar hacia la derecha y el otro va a estar hacia la izquierda, pero de ahí la fuerza va a ser exactamente la misma en cualquiera de los dos cuerpos. Un auto se enciende y pasados unos segundos la rapidez angular del cigüeñal se estabiliza alrededor de las 1200 revoluciones por minuto. Si se conoce que el diámetro del eje mide 8 centímetros, determina la rapidez lineal en metros sobre segundo de su punto externo. Entonces este ejercicio es un ejercicio de movimiento circular. Entonces me está dando revoluciones por minuto, me está dando el diámetro del eje y me está dando me está pidiendo la rapidez lineal. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es estas 1200 revoluciones por minuto las vamos a transformar. Las vamos a transformar a radianes por segundo. Entonces vamos a hacer un factor de conversión y nos vamos a acordar que una revolución equivale a 2 pi radianes y un minuto equivale a 60 segundos. Entonces se simplifica revoluciones con revoluciones, minutos con minutos y la respuesta me va a quedar en pi radianes sobre segundo. Entonces las 1200 revoluciones equivalen a 40 pi radianes por segundo. Ahora, con eso nosotros lo que hemos calculado o lo que nosotros hemos obtenido es la velocidad angular. También tenemos el diámetro, que es 8 centímetros. Eso significa que el radio es 0,04 metros o 4 sobre 100 metros, que sería exactamente lo mismo. Recuerden que lo que nosotros tenemos que trabajar es con el radio. Entonces simplemente el radio va a ser 0,04 metros o 4 sobre 100, ya transformándole a fracción. Ahora, lo que me pide el ejercicio es la rapidez lineal. Entonces simplemente la rapidez lineal o velocidad tangencial va a ser igual a la velocidad angular por el radio. Si tenemos, simplemente sería cuestión de reemplazar, sería 40 pi radianes sobre segundo por 4 sobre 100 metros. Y esto me va a dar 8 pi sobre 5 metros sobre segundo, lo que correspondería a la opción B. Este ejercicio es un ejercicio de movimiento circular, por lo tanto ya sabemos cuáles son las fórmulas que tenemos que utilizar. Siguiente problema. Actualmente los vehículos de alta gama tienen un sistema inteligente de asistencia por el frenado con desaceleración constante que activa el freno del vehículo de forma autónoma en caso de que se detecte un objeto a 5 metros de distancia, cuando el conductor no ha pisado el freno.
Si un conductor de este tipo de vehículo va a una rapidez de 36 km por hora y no ha pisado el pedal del freno, cuando al frente se encuentra otro automóvil totalmente detenido y se activa el sistema autónomo de frenado, determine el tiempo en segundos en el que se detiene totalmente el vehículo para evitar el impacto. Entonces este ejercicio es un ejercicio de movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Por qué es un movimiento rectilíneo uniformemente variado? Simplemente porque existe una aceleración. Bueno, en este caso sería una desaceleración, ya que simplemente se está frenando. Entonces, al existir una desaceleración, significa que estamos en un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Me está dando la velocidad inicial, que es 36 km por hora. Pero no tenemos que trabajar en kilómetros por hora, sino en metros por segundo. Es decir, si hacemos la transformación va a ser 10 metros por segundo. La velocidad final va a ser 0 porque el vehículo se va a detener y la distancia va a ser 5 metros. Ahora el ejercicio me dice que yo calcule el tiempo. Con estos tres datos que nosotros tenemos, lo que podríamos calcular es la aceleración. Entonces primero calculemos la aceleración. Vamos a utilizar la fórmula que dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Y simplemente nosotros lo que vamos a hacer es reemplazar. La velocidad final, que sería 0 al cuadrado, es igual a la inicial, que es 10 al cuadrado, más 2 veces la aceleración por la distancia, que es 5. Me quedaría 0 es igual a 100 más 10a. Este 100 que está sumando pasa a restar, el 10 que está multiplicando pasa a dividir, y la aceleración ha sido de menos 10 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, como el ejercicio me pide que yo calcule el tiempo, vamos a utilizar otra fórmula. La aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido por el tiempo. Despejando, el tiempo es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido para la aceleración. Solo he despejado el tiempo. Si nosotros reemplazamos, la velocidad final es 0, menos la velocidad inicial, que es 10, dividido para la aceleración, que es menos 10. Entonces, si nosotros hacemos esta operación, aquí me va a quedar menos 10 sobre menos 10. Menos por menos me va a dar más. 10 dividido para 10 me da 1. Entonces el tiempo ha sido de 1 segundo. En 1 segundo este vehículo llega a detenerse. Y con eso nosotros ya tenemos resuelto nuestro ejercicio. Entonces ha sido un ejercicio de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Es muy importante que nosotros nos sepamos todas las fórmulas de memoria a fin de que no tengamos problemas al momento de interpretar los datos que me da el enunciado y con eso saber qué es lo que podemos calcular. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, me la pueden comentar. Muchísimas gracias. Hasta luego.